Muy bien, seguimos en ADN, como les anunciábamos la presencia del ingeniero Juan Grompón. Ingeniero, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Es un gusto estar aquí. Bueno, es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería, de la Academia Nacional de Letras, fue asesor del Plan Ceibal. Y te comentaba que el otro día, en la entrevista que le hace el semanario Voces, usted mencionaba cómo durante la Universidad Nueva de Vázquez Acevedo se hizo contra los doctores, la opinión de los doctores, ¿no? Que no admitían que los matemáticos pudieran ser doctores. La universidad media se le sacó a la universidad durante la época de Terra. Luego la dictadura militar fue la que autorizó las universidades privadas. El plan Ceibal se hizo por vía de un verticalazo y el propio Sanguinetti durante su segundo mandato tuvo que aplicar la fuerza para que Rama pudiera introducir algunos cambios mínimos contra la opinión de los sindicatos. ¿Por qué es esta cuestión de que la educación hay que meterle la fuerza para poder incorporarle algún cambio? Bueno, yo creo que es un problema general del país. El país se resiste en general a cambiar, ¿no? Es decir, se resiste a cambiar y se resiste a pensar el futuro. Es decir, es una resistencia general y que se basa en que la gente no quiere reciclarse o no tiene herramientas para reciclarse. Yo creo que lo está en todos los campos, no solo en la educación, ¿no? Y a pesar de que la educación es un lugar donde debería primar la razón, pero siempre manda a la corporación. Sí. Además, creo que en general no se piensa el problema en gran escala, ¿no? Si yo lo pensara en gran escala, diría, bueno, veamos qué ha pasado en gran escala con la educación. En el siglo XIX, la educación necesaria para el trabajo, para vivir en la sociedad, era la educación primaria, porque empezaban las fábricas, en las fábricas había planillas, había máquinas, había cosas que leer. En el siglo XX, la educación necesaria era la educación media, es decir, porque era el funcionario, el hombre, el bancario, el hombre que atendía, el vendedor, que tenía que atender público, tenía que tener una cierta cultura, tenía que poder hablar, conversar, y todo eso, eso es lo que le daba la enseñanza media. Bueno, en el siglo XXI la educación básica es terciaria, es decir, quien no tenga educación terciaria no va a encontrar ningún trabajo razonable, podrá encontrar un trabajo absolutamente marginal, de colaborador, de peón, totalmente frustrante, ¿no? Sí, de modo que eso es lo que hay que pensar. La reforma tiene que arrancar a nivel terciario y de ahí ver todo lo que se necesita para que eso pase. ¿Usted piensa que la reforma se hace de arriba para abajo? Se hace de arriba para abajo, sí. No de abajo para arriba, no de la primaria hacia adelante, sino primero es para qué estamos educando, es decir, qué necesita el ciudadano de este siglo. Ingeniero, el rector de la universidad reconocía hace pocos días de que la Casa Mayor estaba en el 58, ¿no? Sí. Que los procesos de cambio son tan lentos, cuesta tanto hacerlos. Es generoso decir que estaba en el 58, porque la idea fue la reforma de Córdoba, que fue del 18. La ley orgánica sigue las ideas de la reforma de Córdoba, de modo que estamos pensando en una universidad que fue diseñada en lo esencial hace un siglo, ¿no? Y que para ver lo que es la resistencia al cambio en el Uruguay, hay una cosa que la ley orgánica de la universidad no tiene previsto crear una nueva facultad. Es decir, que en el 58 se decía, la universidad es y será por los siglos de los siglos esto, sin ninguna más facultad de más ni ninguna facultad de menos. No va a cambiar nunca nada. Con lo que ha evolucionado el mundo, ¿no? Bueno, la facultad de artes hace pocos días, ¿no? La cantidad de facultades que se han creado, la facultad de ciencias, la facultad de comunicación, claro, facultad de psicología, la facultad de artes. Pero estamos en una situación parecida, ¿no? Habría que pensarlo ahora hacia adelante. ¿Qué necesitamos para el siglo XXI? Alguien me comentaba, mirando un poco la experiencia de México, que los procesos también de cambio eran tan resistidos que a veces la alternativa era crear nuevas universidades para transitar una modernidad, ¿no? Sí, pero es una mala solución, ¿no? No, decir, sin duda. Es una mala solución. Yo creo que, bueno, además la educación universitaria tendría que cumplir con los postulados de la nueva universidad, que cumple parcialmente. Es decir, los postulados de la nueva universidad es carreras parciales, es decir, 3 grados universitarios, estudios que se valoran mediante créditos, es decir, que a medida que uno hace cursos, eso acumula para obtener el título, y finalmente el tercer concepto, campus, es decir, la universidad tiene que estar concentrada en un cierto lugar.
¿Por qué tiene que pasar todo eso? Porque la educación tiene que ser flexible para enfrentar el futuro. Y la flexibilidad, entre otras cosas, exige que una persona pueda tener que estudiar al mismo tiempo matemáticas, química y biología, porque de repente se necesita ese especialista. Y entonces, si ustedes se imaginan dónde está la Facultad de Matemáticas, que es la de Ciencias, o la de Ingeniería, y dónde está Química y dónde está Biología, es decir, la persona se pasaría viajando todo el tiempo. Es decir, por eso es que el concepto de campus no es un adorno, es esencial en la universidad moderna. Ingeniero, ¿y ese concepto, digamos, academicista que hay de que además de lo que la persona quiere ser y quiere estudiar, hay que darle un montón de otras cosas porque la cultura general es muy importante, ¿no? O sea, yo puedo hablar por lo que conozco, las carreras de comunicación, en algún momento la carrera de comunicación de la Universidad Pública fue la que más materias tenía, ¿no? Y de pronto, las 2 o 3 que son fundamentales para el oficio, el periodismo, la redacción, etcétera, ocupaban un lugar, digamos, igual a otras que no. ¿Eso sigue importando en el mundo de hoy? Bueno, para eso está que la educación tiene que ser flexible, que uno tiene que poder elegir qué es lo que le interesa, ¿no? Y entonces la educación tiene que ser flexible y por eso el sistema de créditos y por eso los institutos tienen que estar todos cerca unos de otros, para que una persona que se especializa en comunicación, por ejemplo, ¿qué pasa si lo que quiere hacer es comunicación científica? ¿Por qué pasa si lo que quiere hacer es comunicación artística o crítico de arte? En fin, son especializaciones distintas, sí. De modo que necesitaría estar próximo a esos otros centros de estudio. Es decir, por eso la flexibilidad y el campus son elementos esenciales para hacer una educación flexible que sea adaptable a los cambios. ¿Y usted cree que estamos que en la agenda de reformas está el tema universitario? No está, porque precisamente... Y nadie lo plantea tampoco, la ¿no? Facultad de Artes se crea pegada al edificio central de la universidad, en lugar de crearla a lo que podría ser el campus, que es alrededor de la Facultad de Ciencias. El lugar razonable para crear un campus es la Facultad de Ciencias, que es una facultad nueva, es un lugar donde hay ampliación, sí. Está relativamente fuera de la ciudad, de modo que es bastante cómodo para hacer así. De modo que la indicación sería todas facultades al campus de la Facultad de Ciencias. ¿Usted piensa que cambiaría algo sustancial el código de matrícula? No cambiaría, creo que cambiaría para peor, pero no es una cosa para descartar, porque de alguna manera favorece el estudiante eterno, ¿no? El no cobro. Es decir, las cosas gratis tienen ventajas e inconvenientes. Lo gratis no se valora. ¿Saben que contaban que no serán multitudes, pero algunos partidos políticos que valoran mucho la militancia tenían allí gente que sabían que no se iban a terminar de recibir para que fueran líderes sindicales, gremialistas, ¿no? Y eso se lo estamos pagando nosotros. Sí, yo pienso que el principio general es ese. Es decir, de alguna manera creo que esa universidad que es gratis, uno tiene que devolverle a la sociedad lo que la sociedad invirtió en él, porque una carrera universitaria cuesta 40, 50, 60 mil dólares, para decir algún número, ¿no? Es decir, es mucho dinero lo que se invierte. Sí. Y de alguna manera el egresado, es decir, yo soy un egresado de la educación pública desde la escuela hasta la facultad, creo que tengo que hacer cosas gratis hacia la sociedad para devolverle de alguna manera todo lo que la sociedad me dio, ¿no? Ingeniero, ¿cómo ve la experiencia de la UTEC, que fue allí un proceso innovador, nuevo todavía? La conozco poco, pero creo que hay muy buenas opiniones sobre la UTEC, ¿no? En general sí, ¿no? Sí, como sí. Que además forma gente que tiene una ocupación prácticamente inmediata en el mercado de trabajo. Sí, y ¿no? además que está descentralizada, no es Montevideo. Claro, es por todo el interior, sí, exactamente. Esto de que, bueno, los uruguayos somos conservadores y no nos gusta el cambio, ¿no? Si uno se remonta a la época, bueno, de Valle de Ordóñez, ¿no? Y todos los cambios importantes que hubo en el país, que fuimos pioneros en muchas cosas, ¿no? Parece que no va a haber otro momento así en la historia del país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué nos pasó? Bueno, idealizamos mucho la época de Valle, ¿no? Es decir, también en la época de Valle había resistencia al cambio. Es decir, pensemos esto, es decir, a mí el caso que más me gusta es el siguiente. En 1904, el ingeniero Sudrier, que era un ingeniero recién recibido de la facultad,
fue con el ejército de Valle y fue el que hizo los puentes para cruzar el Río Negro para llegar a Massoyer. Y ahí se dio cuenta del tamaño que tenía el Río Negro y la importancia que tenía el caudal del Río Negro. Luego, en la segunda presidencia de Valle, como ministro de Industrias, creo, planifica toda la electrificación de nuestro país. Es decir, donde planifica centrales hidroeléctricas sobre el Río Negro, centrales sobre el río Uruguay, y planifica la total electrificación del país. Los planes están hechos en 1912. En 1938 se lanzó la primera licitación para la represa del Rincón del Bonete. Un cuarto de siglo después. Un cuarto de siglo después. Salto Grande la terminó la dictadura, o mejor dicho, la hizo la dictadura. Palmar también la hizo la dictadura. Y todavía la usina reguladora que él proponía, que era para equilibrar el consumo en los momentos de noche, que hay muy poco consumo, proponía subir agua a un cerro, al cerro de Montevideo, para después bajarla durante el día en los picos. Eso todavía no se hizo, si bien está en los planes de la UTE. Es decir, que un siglo después todavía no completamos por el plan de lo que un visionario Sudrier vio entre 1904 y 1912. ¿Es lógica que las principales empresas sean estatales? ¿Tiene lógica capitalista? ¿Tiene lógica ideológica? Tiene lógica, porque el problema que tiene es ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño posible para una empresa? Y el ejemplo que me gusta citar es qué pasó cuando le aplicaron en Estados Unidos la ley antimonopolio a AT&T. AT&T tenía el monopolio de toda la telefonía de Estados Unidos. Y en el momento, en 1984, le aplicaron la ley antimonopolio y entonces decidieron dividirla. La dividieron en 7 empresas de telecomunicaciones, lo cual daba aproximadamente en ese momento que cada empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos iba a tener unos 30 millones de clientes. Es decir, ese se decidió que era el tamaño razonable para una empresa de telecomunicaciones. De modo que, si tomamos ese criterio, que no eran tontos los que hicieron eso, ¿no? Argentina puede tener una sola empresa de telecomunicaciones, Brasil puede tener varias, el Uruguay puede tener una sola empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, la telefonía celular, las nuevas tecnologías llevaron ahí a una competencia, sí, ¿no? Llevan una competencia, y una competencia que empieza a ser mortal, porque nos ametrallan todo el día, pásese hoy que se puede, y con la portabilidad numérica va a ser peor todavía. ¿Es tan cierto que estamos en punta en cuanto al desarrollo tecnológico, de las nuevas tecnologías, del acceso a Internet, de la velocidad de Internet? ¿Estamos bien? Estamos en muy buena situación, sí. Es decir, en los estándares internacionales y en las medidas internacionales que hay, el Uruguay está muy bien. El Uruguay tiene toda una red digital, cosa que no son muy pocos los países que tienen una red completamente digital. La fibra óptica avanza, no es que cubra todo el país, pero avanza a gran velocidad. Estamos en una situación, cualquiera que experimente en otros lugares del mundo se da cuenta de lo extraño. Nos está faltando recursos humanos para sacarle todo el potencial que esa herramienta nos permite, ¿no? Si tratamos de servicios, de software y de exportación y demás, precisamos más gente formada en esa dirección, sí, claro, ¿no? Sí, eso falta, sí. ¿Sabe que con el tema del plan Ceibal, yo he tenido algunas discusiones con gente que sabe muchísimo más que yo de educación? Y yo me paraba para poder debatir, para poder seguirles el tren, me paraba en una posición que era un poco, una vez mi hermano me comentó, me dijo, ¿te imaginas si en nuestra niñez, en el hipódromo, una niñez bastante humilde, ¿no? Hubiéramos un día llegado de la escuela con 2 computadoras, lo que hubiera sido en casa, ¿no? Y me dejó pensando eso, ¿no? Entonces siempre yo me paraba del lugar de que la herramienta está bien, capaz que la aplicamos a la educación y no es lo mejor, o no es lo que pensábamos, o no se usa bien, pero el elemento herramienta no es una revolución haberle dado una computadora a cada chiquilín en sí mismo, aunque luego se haga, aunque juegue. Pero es que jugar es una parte importante, sí, porque bueno, además, parte de la educación es jugar, ¿no? Claro. Pero eso es lo que permite, por ejemplo, automatizar, hacer trámites por Internet. Es decir, ¿de qué manera se podrían hacer trámites por Internet o hacer transferencias de dinero por Internet o en algún futuro cercano, espero, votar por Internet? Si no es porque mayoritariamente la gente puede usar una computadora y pues se puede conectar, ¿no?
Es decir, es increíble lo que eso permite, ¿no? Fue posiblemente, digamos, fue de las revoluciones más grandes vinculadas a la educación. Sí. Pues yo por eso la lista esa de las revoluciones la incluía, la del Plan Ceibal. La incluye. Sí, y sí, claro, porque digamos que en el siglo XIX había que saber leer y escribir y hacer las cuentas. En el siglo XXI hay que saber leer, escribir y hacer las cuentas y manejar una computadora, no hay caso. Ingeniero, si uno mira lo que ha sido la evolución de la informática, de los mecanismos de las computadoras de la década del 70, la tarjeta, ¿no?, perforificadora, las 360, las 370 IBM, ¿no?, a lo que es hoy, ¿vamos a seguir creciendo en tecnología, en disponibilidad de proceso, o ya se ha entrado en una meseta el avance tecnológico? Ya entramos en una meseta, es decir, la electrónica ya se ha convertido en lo que puede llegar, porque es un problema físico, es decir, al reducir las estructuras en los chips de silicio, se está llegando a la red cristalina del silicio, es decir, que no se las puede achicar más. Entonces, podemos comprobar esto. Cuando yo cambio una computadora por otra nueva, es casi igual. No tiene ni mucha más memoria, ni mucho más disco, ni es mucho más rápido. Es casi igual. Sí, 10 años para atrás sí lo era. Cada cambio era brutal, ¿no? Cada 4 años se cambiaba por un modelo nuevo y era fantástico. Pero ahora está pasando lo mismo que los autos. Es decir, el auto con el cual reemplazo el auto viejo es igual. No tiene casi nada nuevo. Ahora es brutal. La vez pasada hablaba con un científico hablando del mapeo genómico del COVID. Y claro, ahora hacen el mapeo genómico con una facilidad brutal. Hace 10 años demoraban, ¿no? Claro. Un tiempo y proceso impresionante. Sí. Me imagino usted en la Facultad de Ingeniería con los primeros procesos, ¿no?, con el Fortran y demás, ¿no?, a lo que es hoy. Yo si pienso en las tarjetas perforadas, me estremezco, ¿no? Lo que era la tarjeta perforada comparado con lo que es hoy un terminal, con lo que es el teléfono. Con lo que es el teléfono, ¿no? Si pensamos desde la perspectiva de los medios de comunicación, ¿no? A los diarios le sigue la radio, luego la televisión, hasta que aparece Internet, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿es posible pensar en otro salto más tecnológico? Sí, es posible, sí. La biotecnología. Y ese es el salto que yo creo que estamos empezando a vislumbrar. ¿Nos puede explicar un poco más? Sí. Digamos que la estructura del genoma humano es un resultado de más o menos 1950. En el 2000 tuvimos la estructura completa del genoma humano, es decir, pero todavía no sabemos bien lo que dice, ¿no?, lo que quiere decir. Es decir, se sabe muy parcialmente. Yo creo que se sabe aproximadamente un 10-20% de qué es lo que quiere decir todo eso, es decir, y todo lo que hay que hacer. Ahora, lo estamos empezando a usar, es decir, el genoma humano o el genoma de animales y de plantas, ¿no? Es decir, que lo que viene para adelante es muchísimo. Es decir, ya hay una enorme cantidad de variedades. Permanentemente aparecen variedades de cereales modificados genéticamente, ¿no? Es decir, que son resistentes, que permiten no usar insecticidas, que permiten mejorar el rendimiento, que permiten hacer una cantidad de cosas. Es decir, que hay un futuro de la ingeniería genética para la salud, para la producción y para una cantidad de cosas nuevas que no tiene límite, recién se está empezando. ¿Y la interacción entre el hombre y la máquina? ¿Va a ser posible que un hombre sea mitad hombre y mitad máquina? ¿La inteligencia artificial? Bueno, ¿estamos hablando de eso? Yo creo que la inteligencia artificial es un triunfo del marketing, más que de la realidad. Más que de la realidad. Es decir, la inteligencia artificial hace 50 años que viene prometiendo maravillas. Es decir, inclusive la palabra robot es de principios del siglo XX, ¿no? Ya en la película de Metrópolis había un robot humanoide. Es decir, en los años 30, en una película de cine mudo, ya había un robot como personaje. Es decir, que la idea del robot tiene un siglo y está casi en el mismo lugar. Y en ese avance de la bioinformática, ¿cómo quedamos con respecto a la producción sintética de carnes, por ejemplo, y el futuro del Uruguay en cuanto a los commodities? Si el Uruguay debiera pensar como tema principal
¿qué pasa con las variantes de carne sintética o de carne vegetal? Es decir, porque eso es un competidor muy fuerte para uno de los productos estrella de exportación. Y alguna vez yo hice una curva de descenso de precios, ¿no? Porque la primera hamburguesa que se hizo vegetal costaba algo así como $300.000, una hamburguesa, ¿no? Pero los precios han venido cayendo. Es decir, hoy en el Uruguay se puede comprar carne vegetal en el supermercado. Sí. ¿No? Pero la grasita del animal no se compara, ¿no? No se compara. Es decir, sirve para hacer hamburguesas, no sirve para hacer un asado. Para hacer un asado. No sirve para hacer un asado. Pero la pregunta es esta: si yo puedo hacer un órgano, un hígado artificial, una piel artificial para hacer reemplazo humano por razones médicas, ¿no voy a poder hacer una costilla de lomo? Con ese tema que usted plantea y se nos está yendo el tiempo, ¿estamos en la antesala de la cura contra el cáncer? Siempre estuvimos en eso. Es decir, pienso que no va a haber un punto que se diga ahora se curó, ¿no? Es decir, creo que lo que se ha venido es avanzando. Se viene avanzando y se va a seguir avanzando, ¿no? Y posiblemente siempre haya algunos que sean mucho más rebeldes o más inesperados. Pero que lo convirtamos en una enfermedad crónica, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Y qué va a pasar con la natalidad en Uruguay? ¿No? Las perspectivas de país desde ese punto de vista. Está bravo, bueno, ¿no? Está bravo, sí, el Uruguay, pero... Lo resolvemos con... Es un problema cultural, ¿no? Sí. Es un problema cultural y también económico, ¿no? ¿Con la emigración se puede resolver? Bueno, algunos países de Estados Unidos y Europa han resuelto parte de eso. El Uruguay es un país de migración. Claro. Pero, no, yo pienso que ese problema se tiene que arreglar con el trabajo de las mujeres, pues, entre otras cosas, ¿no? Es decir, una de las principales hay una incompatibilidad básica entre tener hijos y tener carrera, ¿no? Para las mujeres. Entonces, ese problema se tiene que poder resolver. ¿Pudo una más? Sí. No, me quedaba de la entrevista de Voces. Me llamó la atención lo que usted hablaba de los ciclos políticos, ¿no? Que se cumplen en general 8 años, 9 años, 2 gobiernos y ahí sí. El recambio parece ser imprescindible, ¿no? Sí. ¿Te anima a desarrollar un poquito más el concepto? Sí, bueno, lo que sucede es que la sociedad capitalista en la cual vivimos está formada por dos grupos de intereses. Los intereses de los trabajadores, que les interesa tener mejores condiciones de trabajo y ganar más salario, y los intereses de los empresarios, que lo que les interesa es ganar más dinero. Y ganar más dinero y ganarle a la competencia. Entonces, básicamente eso polariza a la sociedad en dos partidos o en dos sectores, los que están de parte de favorecer a las empresas y los que están de parte de repartir y favorecer a los trabajadores. Entonces, no puede un periodo muy largo de favorecer a las empresas hace que el sueldo de los trabajadores se resienta y haya el malestar social. Un periodo muy largo de aumentar los salarios hace que las empresas se resientan y es un periodo muy de malestar de los empresarios. De modo que la solución que encuentra el capitalismo para eso es la alternancia. Es decir, los partidos tienen que alternar, entonces no te hagas el loco no te vayas el loco para ninguno de los dos lados, porque si no se pierde el equilibrio. Hay coincidencia, ciclos económicos y ciclos políticos de alguna forma. Sí, por eso. Sí. Finalmente tienen que coincidir, ¿no? Ingeniero Juan Gorompone, siempre es un placer hablar con usted y muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias por eso. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.